El tiempo de alabanza, entonces los voy a invitar a que vayan encontrando sus lugares, nos vamos disponiendo, ¿verdad? Mientras va llegando aquí el percusionista. Vamos todos encontrando los lugares y nos vamos disponiendo para alabar a Dios. Para empezar en esta noche vamos a leer el Salmo 24. Que van llegando, vamos a leer el Salmo 24. Dice entonces el Salmo 24 a partir del versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Así que alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Es Jehová fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Una vez más, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de la Gloria. Hoy vamos a darle gloria a Jehová de los ejércitos, al Rey de la Gloria. Le vamos a dar nuestras alabanzas, nuestras oraciones, y le vamos a dar la gloria por su reputación, por su fama, por su honor, por sus prodigios extraordinarios en medio de nosotros. Entonces, los voy a invitar a que oremos juntos. Señor Jesús, en esta noche nosotros te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y venimos a tu presencia a buscarte a ti, a buscar tus bendiciones, conscientes de que tú nos cuidas, conscientes de que tú nos amas, conscientes de que no hay otro como tú.
de que tú eres el Rey de la gloria, el inigualable, el incomparable Rey de gloria. Y hoy te decimos, tú eres el digno de recibir toda la alabanza. Tú eres el digno de recibir toda la gloria, todo el honor por siempre. Y te lo decimos en alabanza, Señor, tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Al que es digno de recibir toda la gloria, al Rey de gloria, a Jehová de los ejércitos. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria.
al único que es digno de recibir toda la gloria, al único que es digno de recibir toda la honra y toda la alabanza por siempre. Cantamos por la libertad que tú nos has dado para exaltar tu nombre. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios. Queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad. Cantamos por la libertad que tú nos has dado, la libertad que nos ha dado el Rey de la Gloria, el grande en poder y en majestad, la libertad que nos ha dado la sangre de tu Hijo Jesucristo para alabarte, para exaltarte.
para poder decir que con nuestros labios te damos gloria, te damos honor al único que es digno, al único que es digno, porque es el único que ha podido traernos libertad, porque es el único que nos ha dado libertad verdadera sobre el pecado, sobre el poder del pecado, sobre las ataduras del pecado. Por eso declaramos, cantamos a un Dios vivo, a un Dios que vive, a un Dios que reina con poder. Al que es tan fuerte y al que es tan poderoso que ni siquiera la muerte pudo vencer. Hoy cantamos y clamamos y levantamos nuestras voces, nuestras oraciones, nuestros cantos a un Dios que es Dios de imposibles. Aquel del que habló Jesucristo diciendo, ciertamente para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios no hay nada imposible. No hay ninguna situación, por difícil, por adversa que sea en nuestras vidas, que tú, Dios, grande y misericordioso, no puedas resolver. Hoy cantamos al que es invencible, al que nadie puede vencer ni derrotar, al que es real, al soberano. Y no nos cansamos de repetirlo, como comenzamos esta alabanza: tuya es toda la gloria, hoy y por siempre, Jesús. Aquel que reina con poder. Al soberano, al victorioso. Para ti son nuestras alabanzas y nuestras oraciones. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Al que vive y al que reina con poder y con gloria. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
Dios de lo imposible. Al Dios que dice sí cuando todas las voces a nuestro alrededor dicen que no. Al Dios de lo imposible. Lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos, el fuerte, el poderoso en batalla, y Jesucristo su Hijo, que reina con poder y con autoridad sobre la muerte y sobre el pecado. Al Dios de lo imposible, a ti levantamos nuestras voces y vamos a clamarlo otra vez. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Eres invencible. Tuya es toda la gloria. Y tuyo todo poder, tuyo es todo. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Al Dios poderoso, al Dios que siempre está obrando. Al Dios que siempre está trabajando. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Llorando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, iglesia, milagroso, milagroso. Milagroso, abres camino, les promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Declaramos nuestro Dios, el grande, el poderoso, el que leíamos en el Salmo al principio, el Rey de toda la gloria, el Rey de toda la gloria. Señor, tú eres el Rey de toda la gloria. No hay otro que esté obrando en todo tiempo y en todo momento, aunque no le podamos ver, aunque no lo podamos comprender, aunque no sepamos de qué manera y aunque nos sintamos solos. Es el Dios que no descansa, es el Dios que no duerme, es el Dios que está obrando por ti y por mí, es el Dios que está orando por tu necesidad y por la mía. Es el Dios que no se cansa de obrar aún por los anhelos de tu corazón y por los míos, aún por las cosas que pedimos hace mucho tiempo y olvidamos. El Dios que siempre está obrando. Al milagroso, al poderoso, al invencible, al Dios de imposibles, al que abre caminos, al que saca ríos en medio de los desiertos y en medio de las sequedades, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A ti, Jesús, toda la gloria, todo el honor, todo el poder, hoy y por los siglos de los siglos, hoy y por siempre, toda gloria sea a ti. Señor, te adoramos y te exaltamos y descansamos en tu presencia, y descansamos en la alabanza y descansamos en la oración y en el saber que tú estás obrando. Como parte de nuestra alabanza, como parte de nuestra adoración, con el mismo fervor, con el mismo ánimo, te presentamos nuestros diezmos y te presentamos nuestras ofrendas, con la confianza absoluta de que tú estás obrando en todas nuestras necesidades, tanto económicas como emocionales, tanto emocionales como físicas. El Dios que está obrando, el Dios en el cual nosotros ponemos nuestra confianza. Toda gloria y toda honra sean a ti por siempre, Jesús. Gracias, gracias Espíritu Santo por tu amor, por tu cariño, por tu misericordia, por tu bondad, por tu generosidad, por cuidar de nosotros, porque cada mañana se abre tu misericordia y cada noche tu fidelidad. Tu misericordia se extiende en la mañana cuando podemos abrir nuestros ojos, podemos ver, oler, hablar, caminar, y en la noche que hemos pasado el día tu fidelidad para decirte que has sido fiel y que tu amor y tus cuidados siguen siendo fieles, firmes, fuertes. Sigue extendiendo tu mano, abre los cielos para nosotros, para tu pueblo, para tu iglesia, como ha sido en el transcurso de los siglos de esta humanidad, viendo siempre tu gloria, viendo tus respuestas maravillosas.
tu bondad y misericordia. Esta noche queremos pedirte que hables a nuestro corazón, que tu palabra nos edifique, sea dulce a nuestro paladar, dice el Salmo 19, sea dulce como la miel, tu palabra que nos dejaste para que todos los días estemos en ella, tu palabra que nos guía, nos instruye, nos exhorta, nos corrige, nos redarguye, como lo hace tu Espíritu Santo. Gracias, sopla sobre este lugar con tu Espíritu sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cómo han estado? Bien, llenos del Espíritu Santo, bendecidos por el Espíritu Santo. Bueno, eso está bien. ¿Dónde estamos? En primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan. Ahí está. Compartíamos el capítulo 3 el domingo. Acuérdese, ¿no? Cada apóstol tenía una personalidad. Cada hombre de la Biblia, hombre, mujer, tenía una personalidad. A ellos los tocaba el Espíritu Santo y compartían en su personalidad, en su temperamento también. Pablo era un hombre colérico, fuerte, no fácil de quebrantar, un hombre muy fuerte, por eso vivió todo lo que vivió. Juan era un hombre melancólico. Los melancólicos se caracterizan por ser más expresivos emocionalmente. Dice la Biblia que estando sentados en la mesa, Juan se recostaba al pecho de Jesús. Imagínense eso, ¿ah? Una delicia. Y entonces, qué envidia sentir ese corazón ahí, ¿ah? Sentir ese corazón latiendo, el corazón de Jesús. Y los otros ahí reunidos y Juan ahí recostado. ¿Cómo le parece? ¡Qué belleza! Juan, ¿no? Pedro diría: hey Juan, déjase cansón, no, hombre, deja al Señor quieto, ¿sí o no? Cada uno, pero cada uno sacaba y degustaba lo mejor. Juan entonces nos comparte en las cartas una expresión muy fuerte, ¿no? Como decíamos cuando leímos Filipenses, ¿se acuerdan? Que cada capítulo hablaba del gozo, cada capítulo de Juan, de las cartas, habla del amor, de esta primera carta, del amor. Él decidió compartirnos acerca del amor. Vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces nos da una recomendación Juan, a la cual debemos aprender, que se llama que no debemos creer que a todo espíritu. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dijo Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a discernir. Hay cosas, por darles una enseñanza interesante, el diablo puede imitar los milagros. Recuerde que el diablo de todas maneras es espíritu y él las puede imitar, pero no el carácter, no el carácter de Dios. Puede hacer cosas similares a las de Dios. Cuando Moisés llega a donde el faraón, con esa autoridad, el faraón le dice a los magos. Entonces, ¿qué hace Moisés para demostrar el poder de Dios?
convierte su vara en una serpiente, la tira al suelo y ¡pra! El faraón no se inmuta porque ¿qué pasa? Es lo único que ha visto, nada. Entonces le dice a los magos de él, ¿ustedes qué? Espelúquense, ¿qué van a hacer ahora? Y los magos convierten 2 varas en 2 serpientes. ¿Sí o no? Moisés en una y los magos en 2 serpientes. Tremendo. Pero la serpiente de Moisés se tragó las 2 de los magos, ¿sí o no? Ahí no hubo nada más, ¿no? Porque así es el poder de Dios. Dice la Biblia, aquí hay un grande, después viene otro grande, pero siempre hay uno más grande que ellos. ¿Cierto? Pero mire, a lo que quiero ir yo es que los magos también convirtieron las varas en serpientes. Sino que por supuesto Dios es supremo. ¿Ve? Dios es supremo. Pero igual lo hicieron ellos, ¿no? ¿Qué no puede imitar el diablo? El carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? El amor. El amor. La gente puede fingir muchas cosas y puede descrestarte con muchas cosas, pero no con el amor. No con el amor. El diablo puede hacer cosas, puede hacer sanidades, pero no puede amar. Lo que caracteriza al demonio es el odio, la violencia, ¿cierto? La envidia, la codicia, la avaricia, la ambición, la maldad. Tarde o temprano el que esté mal lo va a evidenciar finalmente, ¿no? No se va a quedar ahí, lo va a evidenciar, porque eso no lo puede mentir. No lo puede mentir. Hará cosas, pero no su esencia será cambiada. Entonces, ahí es donde vamos a probar nosotros los espíritus. ¿De dónde es que vienen los espíritus? Si ellos son o no son de Dios. O sea, que quiere decir que hay unos espíritus que no son de Dios. Que no son de Dios. Que aparentan serlo, pero no lo son. Y ahí es donde usted y yo tenemos la responsabilidad de desarrollar algo que se llama discernimiento. Recuerda que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. En el alma está la mente, la voluntad, las emociones. En el cuerpo está la parte física, la morfológica, la sistémica, cómo funciona en nuestro cuerpo. Y en el espíritu está la conciencia, la comunión y la intuición. En principio, nosotros intuimos la existencia de Dios. Nadie le enseñaba a los indios buscar dioses, o a los griegos, o a los egipcios, o a los aztecas, o a los mayas. No, era su necesidad, ¿cierto? ¿Dónde lo buscaban siempre? Normalmente en las cosas sobrenaturales que ellos no tenían explicación. El sol, la luna, el mar, la tempestad. ¿Ve? A esas cosas le atribuían la muerte. A esas cosas le atribuían y ellos buscaban. Pero cuando tú te llenas del Espíritu Santo y conoces a Cristo, entonces desarrollas una capacidad que se llama discernimiento. Y es la capacidad de ver, de sentir o de experimentar los espíritus. Tú te vas dando cuenta de muchas maneras. Tú llegas a ciertos lugares y desde que llegas dice, ¿sí o no? Aquí hay algo raro, ¿cierto? Aquí hay algo raro, esto es un ambiente extraño. Uno se va dando cuenta que se mueve ahí y discierne. Y cuando tú te conectas con el Espíritu Santo, entonces Él te dice muchas veces, sal de ahí, u ora también, porque a veces te dice, ore por eso que está ocurriendo ahí.
Hay gente que usted la ve y la ve endemoniada ahí mismo. La ve endemoniada ahí mismo. Y uno va y discierne, ¿no? Hay gente que está poseída. Hay gente que está oprimida. Oprimida es una cosa, poseída es otra, ¿cierto? Y cuando está poseída, pues orar por ellas es como orar por la de la película. ¿Cómo se llama la película? El exorcismo. ¿Sí o no? Así es. Y cuando hemos orado por esas personas, pues manifiestan ese tipo de cosas. Eso se llaman posesiones demoníacas, ¿no? Porque no tienen a Cristo, nunca creen, pero sí se dedican a ciertas cosas oscuras y pueden ser poseídas. Ojo, pueden ser, no necesariamente, ¿no? A veces la gente entra a una sesión de espiritismo y no es poseída. ¿Ve? Puede ser oprimida. Contó con suerte. Por ejemplo, entonces la gente consulta con la tabla esa ouija y algunos salen riéndose y otros salen poseídos. ¿Ve? Entonces, esos son cosas espirituales que la gente no entiende. Las empezamos a entender cuando nosotros sabemos, como yo siempre digo, que usted en sano juicio, ojo, en sano juicio, no hace cosas malas. Sobrio, lleno del espíritu, no. Las cosas malas que puede hacer un ser humano las hace o poseídos u oprimidos, ¿me entiende? Por una ira puede ser oprimido o también poseído. Usted y yo de pronto experimentamos opresiones del enemigo, angustia, ciertas situaciones, una que otra depresión por ahí, ¿verdad? ¿O siente usted que no le encuentra sentido a nada? Ahí lo está oprimiendo el enemigo. ¿Ve? No lo está poseyendo, lo está oprimiendo. ¿Ve? Lo está oprimiendo. Cuando la persona no puede orar, cuando la persona no puede descansar, cuando la persona no duerme, cuando la persona empieza a manifestar más características extrañas, puede tener un problema agudo de posesión. Y hay que orar. Pero el mundo espiritual es real. Y nosotros lo sabemos. Y no nos debemos extrañar, porque eso es parte de la vida cristiana. ¿Sí? Hay lugares donde uno entra, es que nosotros estuvimos 14 años allá y allá siempre estaba el diablo. ¿Se acuerdan? Estaba Dios y Dios pasaba por encima, allá estuvo Alex Campos, allá estuvo un poco de gente. Y se predicó mucho y todo, pero que estaba, ¿sí o no? Uno bajaba al baño allá y se erizaba todo, ¿sí o no? ¿Horrible o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Claro, ¿verdad? Apagábamos las luces y 1, 2 y 3. Buenísimo. Y era que habían hecho de todo ahí. Conciertos de rock satánicos, sacrificios de animales habían hecho ahí, una cantidad de cosas. Pero allá nos llevó el Señor, ¿sí o no? ¿Verdad? Allá nos llevó el Señor y estuvimos 14 años allá, ¿verdad? Y pasamos bueno porque eso se fue llenando también y hicimos muchos eventos allá. El Espíritu Santo hace cosas increíbles. Y nosotros llegamos a ciertos lugares, ir a la cárcel. ¿Sí o no? Uno va a la cárcel y se siente la opresión en la cárcel. Allá están todos los demonios, ¿sí o no? Todos los demonios. ¿Sí o no? Están hasta los demonios de buen gusto, porque siempre que iba no faltaba quien decía, ¿cómo estás de bonito, papá, papito? Me decían, ¿yo? Entonces yo le decía al demonio, hey, cálmate, deja, tranquilo. De todos los demonios, ¿me entiendes? Violaciones, maldad, asesinatos, todos, ¿verdad? Teniente, ¿cuánto estuviste tú en la cárcel? 5 años, pegado al evangelio, firme ahí. Y ahí se ve la mano de Dios, ¿o no?
y la gente buscando a Dios. Y ver 200 hombres cantando, eso es emocionante, ¿o no? Es emocionante. Hay un muchacho que está en Jamundí, en máxima seguridad, y me manda semanalmente videos de la alabanza. Yo creo que les mostré una aquí, ¿o no? Sí. Y el diablo está ahí, pero nosotros discernimos de dónde son. El amor es muy importante, porque el amor es una característica que el diablo no podrá imitar. Tarde o temprano, el falso, tú te das cuenta. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que dude la venida de Cristo, de que nació de la Virgen, que la Virgen fue engendrada por el Espíritu, ¿cierto? Ese Jesús engendrada ahí en María por el Espíritu. Todo espíritu que no cree en esa vida de Jesús en Belén, en Nazaret, en esa muerte, en esa resurrección, no es de Dios. Simple, no es de Dios. Es una marca distintiva. Lo que les he dicho, tú crees en Dios, yo sí creo en Dios. ¿Y en Cristo? En Cristo. No, en Dios. Es que hay una diferencia muy grande, porque nadie conoce al Padre si no es por Cristo. Entonces, por eso Juan dice, ojo, esto es fundamental. Dentro del discernimiento es que confiese que Jesucristo vino en carne. No que fue un espíritu que estuvo caminando en Jerusalén, no, vino en carne, que murió en la cruz y que resucitó. Eso es fundamental. Es de las características, ¿no? De las características. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Punto. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y entonces viene algo interesante. Resulta que el anticristo no lo cita Juan, lo cita Pedro, lo cita Pablo, lo cita Cristo en los evangelios. El anticristo es real. ¿Ve? Y será una figura que de alguna manera cuando dice ya está, es porque de alguna manera va a emerger en algún momento. Característica que tiene que ser judío o descendiente de judío. Que tiene que haber algunas características en la humanidad, que es la globalización, por ejemplo. Porque las características de la globalización es el poder asumir el control. Entonces, hace 50 años, un evento, nadie tenía idea de eso si no había estado ahí. Ahora hay eventos de 1.000 millones de personas viéndolo a la vez, 1.800 millones, van como en esa cifra, a la vez. Y así será posible el control. El manejo del celular, todas esas cantidades de cosas, ¿no? Esta exaltación a la pobreza, este socialismo, ¿cierto? Porque todo eso se va volviendo el caldo de cultivo para que emerja una figura que va a tratar o a promover o a gobernar en paz. Y le va a dar medida a todos. Este es él. Es un personaje que lo describe Apocalipsis, que lo describe Daniel, y es una persona que lo describe en su personalidad. Daniel capítulo 11. Y entonces en esa característica del carácter de este hombre, pues es un hombre llamativo, será un hombre, ¿verdad?, que le van a creer, atrayente. Y eso se va volviendo el caldo de cultivo para esto que sigue, ¿no? Dice, ya está, de alguna manera, ya está. Porque todas las cosas se empiezan a dar para que aparezca este personaje.
Nosotros tenemos que leer la Biblia, eso es sin afán, sin afán. Vamos aprendiendo, vamos leyendo y Dios nos va revelando cosas a nosotros, a usted y a mí. Y vamos aprendiendo de eso. Pero siempre de la mano de Dios, ¿no? Yo siempre le digo a ustedes, no es para dónde vamos, sino con quién vamos. Si uno va de la mano de Dios, de su papá, ¿qué temor hay? Ninguno, ninguno. Si viene, si ya está, si es mañana o si es en 50 años, vamos de la mano de Dios, ¿no? Y de la mano de Dios la iglesia ha pasado hasta las cosas más tormentosas de la humanidad, de la mano de Dios, ¿no? De la mano de Dios. Pero esto es un personaje real y no sé si nos vaya a tocar conocerlo. Por lo menos sus inicios, por lo menos las características. Los cristianos siempre están interpretando, ¿no? Cuando la cortina de hierro, que no dejaban entrar el evangelio en 20 y pico países de las comunistas, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Ucrania, todos esos países, todos los Kazajistán, Rusia, Alemania Oriental, ¿cierto? China, y que perseguía a los cristianos. Entonces apareció Gorbachov, los que alcanzaron a conocerlo, la famosa perestroika, el cambio que tenía que pasar. Y resulta que tenía un lunar. Entonces, ese man es sospechoso. Y entonces los que les gusta el tema, entonces empiezan a mirar si los nombres y los apellidos tienen 6 letras. 666, ¿sí o no? Mijail, no sé qué, Gorbachov, tal. ¡Ay, güey madre! Ese. Pero no era. Y cambió todo eso el tipo. Y no pasó nada. En una época los cristianos pensaron que era Hitler porque persiguió a los judíos. Dijo, este es. ¿Sí o no? Esos son apenas falsos, como dice ahí. Pero el que lo va a hacer y va a aparecer, ¿no? Pero no va a ser un hombre violento, recuerden, no va a ser violento. Al comienzo, ¿no? La famosa profecía de Daniel de la semana de los 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio. Así es, porque al comienzo siempre es así. Por eso el diablo no puede cambiar. Al comienzo siempre va y tal. Y después emergerá su carácter. Eso está ahí en la Biblia, lo citan todos ellos. Y lo citará también cuando leamos el libro de Judas, ¿verdad? Versículo 4. Pedro, Pablo, todos lo citan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y este versículo, que muchas veces lo repetimos los cristianos, se tiene que volver interiormente poderoso en nosotros. ¿Ve? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿cierto? Y cuando nos hemos enfrentado a ciertas cosas del enemigo, sentimos el poder de Dios. Muchísimo, mucho, ¿ve? ¿Por qué? Porque nos apropiamos de esto. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces yo lo he experimentado muchas veces, porque yo estaba en varias liberaciones, varias de demonios en la cárcel y afuera, y ver cómo el enemigo respeta la autoridad del Señor, que está en ti, y tú lo demuestras, tú lo vives, ¿no? Porque sientes esa autoridad. Yo les he contado aquí muchos testimonios, la famosa señora que se carnalizó, no volvió allá en Barranquilla a la iglesia, se fue a acompañar a una amiga del brujo, ella se quedó afuera, la amiga entró, pero cuando se iba, la amiga abrió la puerta y el brujo invitó a la otra, entre, venga, yo no le voy a cobrar, y le cogió la mano, y cuando le cogió la mano se la tiró a la cara y le dijo, sálgase de aquí, que usted no es de aquí.
Y la señora cogió el carro y apareció en la iglesia, temblando. ¿Sí o no? Y contó lo que le había pasado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el enemigo, dice, los demonios creen y tiemblan, ¿no? ¿Ve? Lo que pasa es que los seres humanos tienen una característica distinta de maldad. Pero el demonio, cuando ve la autoridad de Cristo, ¿ve? Yo a los endemoniados no les tengo miedo. A los hombres, porque los hombres son enchuquizados. En cambio, el demonio apenas ve la autoridad. Una vez me llevaron un muchacho de Envigado, que yo les conté ese testimonio. Estábamos en la casa de la Guacatala, que el muchacho se endemoniaba y le pegaba a la abuelita. Entonces todos los tíos preocupados, te va a matar la abuela. Y sí la iba a matar, ¿cierto? Resulta que el muchacho se había metido a esas cuestiones satánicas y al rock pesado y tal, y eso se enchuquizan, ¿no? Hay unos que no, que les gusta el rock, bacano y tal, ¿sí o no? Y se pone un arete y tal, pero hay otros que están enchuquizados, endemoniados, y el muchacho estaba endemoniado. Y efectivamente cuando llegó con una camisa, con una lápida que decía estoy muerto no sé qué en inglés. Y empezamos a orar en el oratorio. Yo estaba con un discípulo, ¿verdad? Y el discípulo nunca le había tocado a un endemoniado, entonces estaba medio asustado, ¿sí o no? Pues yo sí me pongo a temblar, pero no pues así nomás, ¿sí me entienden? Con temor y temblor, pero no me voy de ahí. Y entonces llegó el Espíritu Santo, me dijo, quítale la camisa. Yo le dije, ¿te puedo cambiar la camisa? Entonces, como era en la casa aquella, vivíamos arriba, entonces yo fui por una camisa y le puse una mía y le quité esa y se la puse a un lado y seguí orando por él. Efectivamente, el muchacho se transformó, ya empezó a hablar raro y trató de atacarme. Claro, cuando trató de atacarme, el discípulo salió corriendo y me dejó solo, ¿sí o no? Y yo le dije, no me tocas en el nombre de Jesús. Y el muchacho cayó y se agarró de la ventana. Y se agarró de la ventana todo el tiempo, mientras yo oraba por él ahí parado, ¿cierto? Y él hacía como cuando tienes amarrado a alguien y hacía así, pero no se movía de ahí y seguía agarrado de la ventana. O sea, sí, el Espíritu Santo lo encadenó a la ventana para que no me tocara. Y ahí duró una hora orando por él. El Señor lo liberó y cuando el muchacho quedó caído, extenuado, entonces los nudillos, no sé cómo hizo que con la ventana se rayó todos los nudillos y yo me asusté porque lo vi botando sangre en las dos manos y no sé cómo hizo él, ¿cierto? Y él decía que él no se podía mover de ahí, lo tenía el Espíritu Santo ahí. Mayor es el que está en ti que el que está ¿dónde? En el mundo. Y eso es una ¿qué? Verdad de Dios. Eso no es mentira. Es una verdad de Dios. Y tú lo vives porque es el poder de Dios. Entonces cuando llegaba Pablo y cuando llegaba Pedro, la sola sombra de Pedro, Juan, hacía milagros. Porque ellos sabían que tenían al Señor. Tú tienes que tener esa autoridad en el nombre de Jesús. Porque no te la ha dado un hombre. Esto es la palabra de Dios. Y la palabra nos tiene que transformar a nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Ahora, si nosotros le entregamos la autoridad a otro, es otra cosa. La perdimos, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos autoridad. No lo digo yo, lo dice la palabra. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y así debemos vivirlo, ¿no? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa es la confianza que nosotros debemos. Yo podía pues contarles muchos testimonios de liberaciones, ¿no? No gustándome el tema, porque como le digo, siempre estoy en el tema, pero salgo como desbaratado, ¿me entienden? Y los que han estado pues saben que finalmente usted se desgasta mucho, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿me entiende?
pero siempre con la convicción de mayor es el que está. Otra vez se fue a orar por endemoniados y me esperaba el endemoniado y me decía, ¡ja, ja! Este gordito me va a sacar a mí, qué risa. Se burlaba de mí, el demonio. Y ya, ¿cómo me conoce? Que este gordito tan divino, no me va a sacar a mí. Y así hace el diablo. Y aprenden muchas cosas, a no darles agua, a no dejar que coman nada. Porque el demonio los ahoga si comen algo. ¿Sí me entiende? Y si le das agua, o se ahogan o te la echa encima, normalmente. Al principio cuando lo hacíamos, ay sí, traigámosle agua porque se está muriendo de sed. Y llegaba y nos la echaba encima. Le digo, ay. Entonces no le damos agua, ¿no? Pero siempre recordando una cosa, mayor es el que está ¿qué? En ti. Si no, quédate en casa. Estate tranquilo que no tenés que enfrentarte a esto. ¿Me entiendes? Pero si el Señor te pone, tú lo vives. Pero vívelo así, con la autoridad que te da el Señor. ¿A quién le toca una liberación? Levante la mano. Paula, una liberación. A Oscar, a ti, ¿cierto? Tú trajiste una empleada tuya, ¿te acuerdas? No estaba así, estábamos solos. Lo más parecido oye, y se convirtió al Señor esa muchacha, ¿no? Era una empleada tuya de las importantes que tenían en un almacén. Lo más parecido a la del exorcista. Porque estábamos en esas escalas de allá y en vez de subir las escalas, las subía de cabeza. ¿Sí me entiendes? ¿Te acuerdas de las escalas grandes esas allá? Y ella hacía esto. Entonces quedaba con los pies para arriba y la cabeza para abajo y volvía y caía y subía. Y, oh, ¿qué es esto? Pero eso es normal. Y Martica, ¿qué hacía? Debajo del counter, orando. No, a Martica le gusta el tema, Martica. Estábamos Carlos Cuartas y yo. Sí. Primero estaba Carlos solo y yo estaba en mi casa y me llamó Martica. Necesitamos refuerzos. Y estaban en una reunión de parejas. Era una reunión de parejas. Pero Dios liberó a esa muchacha. Y se convirtieron a Cristo las hijas y todo. Eso es una cosa de locos, una cosa bella. Versículos 5 y 6. Mire, esto no es que nos dé miedo, porque así es, ¿no? Porque nosotros vamos a ciertos lugares y lo sentimos, y claro, se pararon 4 a tomar café. Eso es el que están nerviosos. Versículos 5 y 6. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. ¿Nosotros somos de quién? De Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Ve? Nos va gustando las cosas de Dios, las cosas de la palabra, la alabanza, la adoración. Nos va gustando, ¿ve? Y cuando nos gustan las cosas de Dios, pues por supuesto, estamos ahí. Entonces usted disfruta la alabanza, usted ve un mensaje, ve una película, ve cualquier cosa y ya usted ve dónde está Dios ahí. ¿Cierto? Es más, ve dónde está Dios y dónde no está Dios. Pero el que no es de Dios, no oye las cosas de Dios. No oye las cosas de Dios. Para la gente cantar el himno nacional nuestro, tal cosa. Pero cuando nosotros decimos, comprende las palabras del que murió en la cruz, ¿sí o no? Eso usted y yo cuando lo decimos, ¿qué pasa? Se estremece nuestro corazón, ¿no? Se estremece nuestro corazón. Porque estamos hablando del Señor Jesús. De que el que escribió recibió esa revelación para ponerla ahí. Y para que sea lo que sea, la gente lo cante. Porque esa estrofa es la que se tiene que cantar. El himno tiene no sé cuántas estrofas y no es que canta sino la primera y la última.
normalmente, ¿no? Como en el himno antioqueño. ¿Ve? Y esa está ahí para gritar la gente donde esté, en un estadio, en una celebración, comprende la palabra del que murió. ¡Wow! Del que murió en la cruz. Cuando tu vida es espiritual, tú conoces las cosas. ¿Sí? Ya disciernes, ya ves, ya lees, ya puedes distinguir. Antes no. Antes todo te parecía igual, ya no. Ya puedes distinguir entre las personas que son y las que no son. ¿Ves? Las que no son. Y eso es fundamental para todo, para todo. Para emplear, para la que cuida a tus hijos, siempre orando y mirando con discernimiento, ¿cierto? Porque tiene que ser así. Eso somos nosotros, siempre buscando, yendo más allá, ¿sí? Y la gente, los políticos, quienes creen, quienes no creen, quienes confiesan, quienes no confiesan, quienes están mintiendo, quienes no. Bueno, mentir todos, eso es normal. Que mientan que van a hacer una cosa que no van a hacer, eso es normal. No lo van a hacer, ¿sí o no? ¿Ve? Porque empezando no depende de ellos, no depende de ellos, ¿cierto? ¿Ve? No sé, alguien está ahí encalambrado. Entonces, pero puede ir a hablar allá. Versículo 7 dice: amados, y ya empieza a hablar del tema Juan, del carácter de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces el secreto del amor está en que conozcamos a Dios. Cuando conocemos a Dios es cuando nace el amor en nosotros. No puede ser que ahora queremos más el planeta que al ser humano, queremos más al perro que al ser humano, queremos más la ballena que al ser humano, y nos dedicamos a cuidar los vegetales, y el ser humano lo odiamos, le hacemos daño, somos indiferentes. No, el Señor cuando dijo amad los unos a los otros, no era amaos a los vegetales, ¿cierto? Un hombre que está lleno del amor de Dios, ya lo otro, que es la naturaleza, va implícito en el amor. Una persona que está llena del amor de Dios y el amor a sus semejantes, por supuesto que ese amor lo lleva a cuidar de un animal o de una planta o de lo que esté a su alrededor. Incluso no tienen que ser esos seres, pueden ser objetos, ¿ve? Porque está lleno del amor de Dios, está lleno del amor de Dios, ¿ya? El que no conoce a Dios no ama, hay que conocerlo, y no lo conocemos si no conocemos a Cristo, porque Cristo es el que nos revela a Dios. Y nace el amor a nosotros. Yo les he dicho, no se sufre por amor, se sufre por desamor, por los seres que no pueden amar. ¿Y por qué no pueden amar? Porque no tienen a Cristo. Cuando uno no tiene a Cristo no puede amar. Dios te enseña a amar en el tiempo. En el tiempo, cada vez que estés en la presencia del Señor, fluye más el amor. Y te enfrenta a Dios al amor. Y en el capítulo anterior hablaba del perdón y el amor. En el 1, perdón y amor, porque es que no se puede amar si no perdonamos. Si tenemos estar recordando lo que nos han hecho, el rechazo y todo. No, tenemos que experimentar el amor. Todos de alguna manera hemos sido rechazados, todos, porque rechazo es cualquier cosa, ¿sí?
Rechazo era un apodo que nos ponían en el colegio. Y hoy pues hay demandas, denuncias, no sé qué, investigaciones. Pero en esa época nos teníamos que aguantar, ¿sí o no? A mí me decían la ballena Willy, me guste o no. Ahora yo los perseguía y les tiraba piedra, pero era la ballena Willy, ¿sí o no? Punto, ¿verdad? Y tenía que vivir con eso. Y tenía que vivir con otra cantidad de cosas. Porque somos rechazados, pero cuando nos tenemos el amor de Dios transforma nuestro corazón. ¿Ya? Entonces los muchachos escriben ahí, ¿qué le pasa a los cristianos? Por eso no creo en ellos. ¿Dónde están? ¿Por qué no salen? Digo, ¿y cristianos si se ha leído la Biblia ese? O sea, ¿ese vio a Jesús tirando piedra o qué? ¿Pegado de Pilato y de Herodes? Jesús recogía ahí al que estaba ahí, abatido o cansado, ¿cierto? Al de la esquina, al que estaba afligido, al endemoniado, oprimido, a la mujer adúltera, al que estaba pecando. Esa es la función de la iglesia. Pero no salir a tumbar y a deshacer. Eso no es una función. ¿Quién dijo eso? Y más llenar las redes de odio. No, jamás eso. Jamás. El cristiano que hace eso, con el perdón de todos los que hacen eso, le falta conocer al Padre, le falta el amor del Padre. Que queramos hacerlo es otra cosa, porque nuestra naturaleza no se calma, ¿sí o no? Pero que lo hagamos es otra cosa, porque cuando nosotros vemos fluir nuestra naturaleza, viene la de Cristo, la que nos dice, no, el amor, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Cierto? Y así actuaríamos con los hijos, y así actuaríamos con la mujer. Pero cuando viene Cristo, entonces Él te llena de amor, ¿ves? Te llena de amor. El amor lo es todo. Si conociéramos el amor de Dios, esto sería distinto. Esto sería distinto. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es increíble que haya una palabra que defina a Dios. ¿Usted qué puede creer eso? Y que sea esta, que no la defina grande, ¿sí o no? Dice, Dios es grande, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, ¿sí o no? Dios es fiel, fuerte, ¿verdad? Pero esta palabra que lo defina, mire, Dios es amor, ¿sí o no? ¿Por qué es esto el secreto? Y cuando nos lo mostró el Señor a nosotros acá en la iglesia, decidimos poner el versículo ahí. Permanezca en la fe, la esperanza y el amor, pero de los tres, el amor. Porque 1 Corintios 13 dice que si tú tienes toda la plata del mundo y se la das a todos los pobres y no tienes amor, de nada te sirve. Y que si das tu cuerpo para que lo quemen, ¿cierto?, por esta humanidad y no tienes amor, de nada vale, ¿cierto? De nada vale. El amor lo es todo. Y el amor, dice ahí Corintios, es sufrido, es benigno, no es jactancioso, nunca deja de ser. El amor ágape. O como dicen en Corea, ¿el amor qué? Agapo. El amor agapo. Ellos dicen agapo. Incondicional. Incondicional. Incondicional, ágape significa a pesar de. Y así tenemos que vivirlo. Entonces yo veo a mi esposa y me miro a mí y digo, wow, haya mucho ágape porque me ama a pesar de. A pesar de una lista enorme que tengo. ¿Sí o no? De que muchas veces no le pare bola, de que muchas veces esto, de que la lista es larga, me da hasta pena con ustedes. Pero es ágape. ¿Sí o no? Y yo siento que ustedes me ágape a mí. ¿Cierto? Y yo trato de agapearlo a ustedes.
agapeo los unos a los otros, ¿sí o no? Porque hay 3 palabras griegas del amor: eros, filios y ágape. Pero ágape es la mayor categoría porque es la de Dios. La filios, amas pues al que te ama, ¿sí o no? El de tu casa, a tu papá, a tu mamá, a tu amigo. Y el eros, pues claro, todo el mundo quiere encalambrar al otro, ¿cierto? Y lo ama porque el erótico, claro. Y lo ama porque hay algo ahí encalambrado. Pero el ágape, a pesar de, esto no suena normal. ¿Es normal? No es normal. Y menos hoy. A nosotros nos decían, ame a su papá así como es. Y tenía un surriago mi papá. Y solo verlo con el surriago, había que amarlo así. Oiga, y se murió y casi nos morimos nosotros. Yo personalmente, ¿sí o no? Me hubiera dado surriago toda la vida, pero que estuviera vivo, ¿sí o no? Ahora no. No, el que no te ama, záfalo. ¿Sí o no? Nos estamos quedando solos. Nadie nos da la talla. No podemos amar a todo el mundo. ¿Sí o no? Y dice Jesús, porque si amas al que te ama, ¿qué has hecho? Nada. Ama al que no te ama, o sea, al que no tiene ni la misma expresión, al que no te llama todos los días, al que no te sonríe todo el tiempo. Ámalo. Y hay que amarlo. Entonces dice que amemos a los enemigos. ¿Sí o no? ¿Y por qué Jesús no mató a Herodes? ¿Y por qué Jesús no mató a los soldados romanos? Porque los ágape, porque los amaba a pesar de. Y al contrario, oró por ellos y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Me entiende? Y es así. Y eso es entender la condición humana. ¿Ve? Y de ahí se para uno. Mi papá, ¿por qué era tan fuerte? Porque el abuelo, los tíos, el tío mayor. Un día me dice mi hermana mayor, ¿tú sabías que a mi papá lo amarraba el tío Juancho? No. ¿En serio? Lo amarraba un palo de castigo. No, a nosotros no fue bien. Entonces más amo a mi papá, porque fue capaz de no amarrarnos. ¿Sí o no? Se aguantó las ganas de amarrarnos a todos, ¿sí o no? Pero tú entonces perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque mi papá eso hacía y el amor de él era eso, ¿cierto? Y así lo entendimos, o personalmente así lo entendí yo. Mi papá me amaba cuando me castigaba, así lo entendí y así lo asimilé, ¿cierto? Me amaba, ese era el amor de él. Bueno, además era afectuoso, era afectuoso, definitivamente, era afectuoso. Yo tuve 2 tíos, él y 2 hermanos de él, muy afectuosos, mucho, ¿sí o no? Un tío Ramón y el famoso tío Juancho, que era muy bravo, pero era muy afectuoso. El amor lo es todo. Y cuando conoces el amor de Dios, entonces, eso es lo que debe desbordarnos a nosotros. Siempre que miremos algo, miremoslo ¿con qué? Con amor. Con amor. Versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Merezco acaso yo ser amado por Dios? No. Porque el amor no es de merecimiento. Y eso lo descubres en Dios. Que no es que lo merezcas. Si usted me ama a mí, o si mi esposa o mis hijas me aman a mí, no me aman porque me lo merezco. Porque resulta que soy el mejor padre y el mejor marido de este planeta y ya me dieron una condecoración por el tema. No. Me aman porque no me lo merezco. ¿Me entiende? No me lo merezco.
¿Quién se merece algo? No, nosotros somos seres destructivos, somos dañinos, tenemos complejos, tenemos de todo, somos enfermos, dice la Biblia. Y entonces, tenemos que amarnos, eso es el punto. Dios nos amó primero, no dijo, a ver, pórtense bien para yo poderlos amar. ¿Sí o no? Cuando te portes bien, te amaré. No. Dios no dijo, cuando se porten bien, voy a enviar a mi hijo. No. Él lo envió porque nos amaba. Por eso Juan 3:16, que también es Juan el que lo escribe, dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, o sea, el tamaño de ese amor, y eso es lo que nos tiene que transformar a nosotros. Por eso dice que si Él nos amó tanto a nosotros, ¿qué nos corresponde a nosotros? Amar, ¿cierto? Y si nosotros no aceptamos eso y condenamos a los otros, no estamos entendiendo. Y hay una parábola para eso. ¿Se acuerdan? El tipo que debía $1 millón, bueno, no sé, debía mucha plata. Y pasó por el lado del rey y los soldados lo cogieron y lo entraron. Ah, no, él estaba frente al rey pagando su deuda y le dijo, ¿qué hubo de la plata? No, no tengo nada, pero ¿sabes qué? Sé clemente conmigo y ten misericordia. Le dijo, eso está bien, no me debes nada. Y el tipo sale de ahí y se encuentra con el que, ojo, él debía $1 millón, es una comparación. Y cuando salía se encontró con el que le debía $1 millón. Y ahí mismo le cobró, le disparó ahí mismo. ¿Qué hubo el $1 millón? Le digo, ay hermano, la misma que hizo él con el rey, le hizo el tipo. Ay hermano, no tengo tal cosa, perdóneme. Le digo, no señor, me lo paga ya. Y ahí mismo los soldados le dijeron al rey, uy, el man ese que usted no le cobró ahorita, está cobrando un man ahí por menos plata, tráiganlo y que me pague todo. ¿Qué parábola es esa? La parábola es que cuando tú te paras delante del Señor, sabes cuánto te ha perdonado Él. Y ya cuando miras para acá, le digo, no, eso es bobada, ¿sí o no? ¿Y qué tengo que hacer yo? Perdonar, ¿sí o no? Eso es lo que nos enseña la Biblia a nosotros. Y eso es lo que nos llena de gozo. Luego tenemos que perdonar. Esta mañana me dice una señora, yo no me acuerdo de muchas cosas. Ya tiene 70 y pico años. Yo no me acuerdo de muchas cosas, ni buenas, ni malas. Le digo, te felicito. Mi esposa me vive felicitando a mí por eso. Sí, porque no se acuerda de nada, sí, que no me acuerdo ni de lo bueno ni de lo malo. Entonces no estoy resentido con nadie, ¿sí o no? Porque cuando me los encuentro no me acuerdo qué fue lo que me hicieron y yo los abrazo y los beso, ¿sí o no? No pasa nada, ¿cierto? Suprimimos información. ¿Sabes qué estás haciendo? Suprimiendo dolor. Porque el que recuerda no suprime dolor, aumenta su dolor. Ay, lo que me hicieron en 1815 y cuando me quitaron en 1815 y cuando tenía en 1800. No. Hay que perdonar y olvidar, dejar eso allá. Porque si no, entonces ¿cómo vas a vivir? El que no perdona tiene las manos ocupadas. ¿Y cómo va a recibir lo que Dios tiene? ¿Cierto? No, hay que perdonar y hay que seguir adelante. ¿Ve? Eso es lo que dice el Señor. El amor lo es todo y el perdón es el elemento que nos ayuda. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. O sea, si Dios, que le debemos todo, porque a Él sí le debemos todo, nos perdonó y nos amó, bueno, nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Nosotros también tenemos que hacerlo. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros. Y su amor, ¿qué? Se ha perfeccionado en nosotros. Eso te vas a encontrar con Dios. Que el amor de Él se va perfeccionando en ti. Y con el tiempo te vas dando cuenta, porque usted ve al apóstol Pablo del principio, al apóstol Pablo del final,
Son dos personas distintas. La una es amorosa. Al principio era fuerte, inclemente. Y después, hijitos míos, amados, ¿sí o no? Miren cómo se trataban ellos. ¿Qué ha dicho aquí? Corona mía, gozo mío. Entonces, ¿cómo habla Juan? Amados, amados, ¿cierto? El amor era el lenguaje de ellos, era el amor, ¿cierto? Entonces una vez se acercan y le preguntan, ¿cómo van a saber que somos tus discípulos? Le preguntaron a Jesús. ¿Cuál es la respuesta? ¿Porque vas a la iglesia? ¿Porque echa fuera demonios? ¿Porque pone las manos y se sana a la gente? No, la respuesta de Jesús fue, porque se aman los unos a los otros. Mucha incredulidad que hay es porque los cristianos olvidamos amarnos. Olvidamos amarnos. ¿Ve? Y los papas y los teólogos empezaron a odiarse y a contradecirse, ¿no? Y un papa venía y odiaba al otro. Hay uno que desenterró al otro. Como ellos lo momifican, sacó la momia, la juzgó para mandarla al infierno. Otros mataban para quedarse con lo de otro. La gente viendo eso, ¿sí o no? La gente viendo eso. Y muchas veces cuando ven eso en nosotros, ¿qué es eso? ¿Dónde está el amor de Dios en estos? Entonces unos hablando mal de los otros, que la iglesia del otro, que el pastor tal, que el pastor tal, y ocupan aquí este lugar para hablar de los pastores. ¿Qué es eso? ¿Sí o no? ¿Y dónde está el amor de Dios? Se les olvida el amor de Dios y no hablan del amor de Dios, y entramos en el mismo juego del mundo: competencia, envidia, ¿cierto? Lo mismo del mundo. Y poder. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿Cierto? ¿Quién tiene más poder? Y entramos en celos y en cosas que no son. Jesús siempre los encalambraba porque ellos eran también humanos. Entonces un día le dijeron, bueno, ¿quién es el mayor de nosotros 12? Y Jesús les dijo, el que más sirva. Ay, no les gustó el tema, ¿sí o no? Porque a uno lo manden a lavar pisos y ahí se le quita las ganas de estar en el trono, ¿sí o no? De estar en el trono. Otro día volvieron y le preguntaron, y la mamá de Juan le dijo, bueno, y ponme a mis hijos, ponle uno a tu derecha y otro a la izquierda. Él también le dijo el Señor, los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre sus naciones, pero entre nosotros no será así, ¿cierto? No nos enseñoreamos, ni las mujeres de nosotros, ni nosotros de las mujeres. Nos amamos, ¿sí o no? Nos amamos. ¿Ve? Las mujeres aman hombres estúpidos y nosotros amamos a mujeres locas. Ese es el tema. Ese fue el tema pasado. ¿Se acuerdan? Amamos a las locas y las locas aman a los estúpidos, ¿sí o no? ¿Ya? ¿A los qué? Perdón. No, tú nos corregiste. Amamos. Las mujeres aman a los inmaduros y los inmaduros aman a las extrovertidas, tan lindas. Tan linda, no me gusta más, perdón, corrijo, extrovertidas e inmaduros, no estúpidos y locas. Sí, extrovertidas. Divinas son ustedes, extrovertidas todas. ¿Qué dijo el Señor? Que nos amamos. Ah, no, hoy competimos, hoy nos hacemos daño, hoy nos odiamos, hoy maltratamos, hoy golpeamos. Ese no es el mensaje del Señor. Pero eso no lo cambia la cárcel, no lo cambia que lo metan a usted a la cárcel, no lo cambia que se divorcie, no lo cambia que hagan leyes y que se paren allá presidentes diciendo que van a cambiar esto, ni la inclusión ni la exclusión. Lo cambia solo el Señor. El que no conoce el amor de Dios, no le sirve la ley para nada. Sigue siendo igual de malo y va a seguir malo y le va a pegar a la mujer cada vez que pueda. En esto conocemos que permanece en Él y Él en nosotros, en que nos dio ¿qué? De su Espíritu. Entonces si eso se hace la diferencia, cuando es el Espíritu el que está en nosotros. ¿Ve? Entonces,
Preguntamos nosotros, ¿pero cómo puedo amar así? Para mí es imposible. Buena respuesta. ¿Cómo es posible? Por esto, porque nos ha dado su espíritu. ¿Usted sabe qué es eso? Lo es todo. Nos dio de su espíritu. ¿Pero cómo es posible esto? Porque me dio de su espíritu. Pero tú has cambiado todo eso. Porque me ha dado su espíritu. Y si vivimos en el espíritu, entonces es posible lo que para una persona es imposible. Versículo 14 y 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, y que el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo? Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios. Nosotros hemos conocido y creído. Esto es cuestión de conocer y creer. ¿A qué le invitamos a la gente? A que crea. A que crea. Hemos creído. Hemos creído. ¿Cierto? Hemos decidido creer en el amor de Dios. Y eso hace la diferencia. Porque hemos decidido creer en el amor de Dios. Y cuando entonces estamos ahí, nuestro corazón es transformado. Nuestro corazón es transformado cuando creemos. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es. Como Él es. Entonces no podemos decir que la iglesia está cumpliendo una función y será siempre su función, ¿cierto? Siempre, en el tiempo, donde esté, ¿cierto? En Corea del Norte, en China, en la mejor democracia de este planeta, donde sea, la iglesia cumple una función. En Venezuela, la iglesia cumple una función, punto. Dios nos llamó para eso, como iglesia, ¿cierto? Siempre, donde estemos, una iglesia que refleja ¿a quién? A Cristo, porque como Él es, así somos nosotros. ¿Sí o no? El amor de Dios todo el tiempo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué vamos a tener temor? De lo que está pasando, de lo que viene. ¿Ve? Estamos de la mano de Dios. Él nos ama a nosotros. Nos ama con locura. Y siempre, siempre lo que hace, lo hace por amor a nosotros. Eso no cambia. Eso no cambia. Aún aquellas cosas que nosotros no entendemos y que no vamos a entender, ¿cierto? No vamos a entender. Jamás. Nos moriremos sin entenderlas. Y cuando estemos en la presencia del Señor, pues no preguntaremos. Y si preguntamos, no nos van a responder tampoco. ¿Sí o no? Porque Dios no nos va a responder. Dios nos ama simplemente. Nos ama y todo lo que hace es por amor a nosotros. Las locuras más locas, como quemar esta iglesia. ¿Cierto? Y lo hace porque nos ama. Increíble, y lo entendimos de esa manera. ¿Ve? Y cantábamos esas canciones y llovía por todas partes y en esas carpas de Postobón y esto oliendo a humo y nos sentíamos los seres más amados de este planeta. No los más desgraciados, sino los más amados. ¿Sí o no? Y entonces vemos las cosas no como las ve el mundo, sino como las ve Él, ¿cierto? Mientras unos dijeron, esos tienen que ser muy malos desde que les quemaron eso, ¿sí o no? Nosotros dijimos,
nos tiene que amar mucho desde que se le ocurrió eso, ¿sí o no? Solo alguien que ama con locura le quema todo, ¿sí o no? Y así es, ¿verdad? Y pasaron cosas nuevas, y hay cosas nuevas. Yo les decía en estos días, esta pandemia yo he perdido cosas. Claro, porque se pierden cosas, ¿sí o no? Pero ¿se ganan qué? Se ganan otras. Ese día perdimos unas cosas y ganamos otras. Y Dios nos llevó a otras cosas. ¿Ve? Dios todo lo sabe. Dios sabe cada cosa, cada detalle. Cada detalle. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pues así es. Quien me buscó a mí fue el Señor. Yo estaba en otra cosa, pero Él estaba enredado y el Señor me buscó a mí. El Señor es el que nos busca a nosotros y vive buscando el mundo, porque dice que está tocando la puerta de la gente. Y de muchas maneras Dios está tocando la puerta. Y cuando usted ya conoce al Señor, se da cuenta que desde pequeñito Él lo estaba, ¿usted qué? Buscando con locura, buscando todo el tiempo, ¿cierto? Buscando. Él nos ama. Lamentablemente el mundo no sabe que existe ese amor, que existe la maldad y el odio y la deslealtad. Eso es lo que conoce el mundo. Nosotros conocemos el amor. Sabemos que existe la lealtad, la fidelidad, el amor. Dios les ayude a ellos como nos ayudó a nosotros. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, está mintiendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Política número 1 que siempre digo yo. El mundo nos defrauda, y el mundo me refiero a los seres humanos, ¿cierto? Pero nunca debemos dejar que nuestro corazón se dañe con el ser humano. Nos han quedado bebiendo plata, nos han tumbado, nos han mentido, han sido infieles. Haga la lista que usted quiera hacer, pero la razón de ser es el otro. Y si dejamos de amarlo, perdimos todo en esta tierra. El odio no puede ser. El odio te quita, te roba, te deja en la calle, ¿me entiendes? Y te sume en una oscuridad tenebrosa. No dejes que el odio llegue a tu corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Aprende a amar y a perdonar. Dice ahí, si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, ¿me entiendes? No, nuestra naturaleza, pero nosotros tenemos a Dios, tenemos a Cristo. Finalmente, versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí o no? Ame también a su hermano. ¿Y quién es nuestro hermano? El que está al lado, ¿cierto? Tenemos que amarlo. Sencillamente, ¿no? No podemos actuar de otra manera que no sea el amor de Dios. Romanos capítulo 12. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, ¿cierto? Y déjale ese problema ¿a quién? A Dios. Tú ama. Juan es muy contundente con esto. Que Dios nos ayude a amar, ¿cierto? Que Dios nos ayude a amar. Al que incendió esto, que lo ame con locura. ¿Sí o no? Así es. Y que le vaya bien, y que Dios lo bendiga, y que conozca a Cristo en algún momento. ¿Qué tal? Aquí o en otra parte. Que lo ilumine el Espíritu Santo, que no pierda la salvación, ¿cierto? Esa es la función de nosotros. Espíritu Santo, tú te has derramado en nuestro corazón. Llénanos de ese amor desconocido para el ser humano, pero conocido para ti. Para ti que moriste y entregaste tu vida en la cruz. Ese amor que has derramado, dice Romanos 5:5, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Usted y yo
debemos entender que ese amor se derramó en nosotros. Ese amor desbordante, porque el amor lo es todo. No podemos explicarlo, no podemos entenderlo. No estamos aquí para explicarlo ni para entenderlo. Estamos aquí para sentirlo y para vivirlo. Y yo le pido al Espíritu Santo que a los que nos están viendo desde algún lugar y a los que están aquí en el templo puedan vivir, sentir ese amor. No entenderlo, sino sentirlo en su interior. Porque usted lo empieza a sentir. Usted empieza a sentir que algo cambia en su vida, que es diferente, que usted empieza a sentir por dentro cosas diferentes, distintas a las que sentía antes. Dios le empieza a dar perdón, Dios le empieza a dar amor, misericordia, bondad. Espíritu Santo, tú te has derramado en nuestros corazones y tú que estás en nosotros nos enseñas de ese amor. Padre, bendice a tu pueblo, llénalo de tu gracia, llénalo de tu palabra, que puedan vivir y disfrutar a plenitud de todo lo que tienes para ellos, con libertad, con esa libertad que tú das al corazón del ser humano. Gracias, Señor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, cada día, y es por eso que te amo, y es por eso que te sigo, y es por eso que te doy todo mi amor, y es por eso que te amo, y es por eso que te sigo. Aleluya. Y es por eso que Sí, Señor. te doy Así es. todo mi amor. Padre, gracias por amarnos tanto. Abrázanos. Queremos sentir tu pecho, tu corazón. Queremos sentir tu cariño. Abrázanos. Bésanos con besos de tu boca. Dice Cantares. Quita todos esos odios y rechazos y danos ese amor tuyo tan especial. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice este mes. Bendice esta noche. Bendice este fin de semana. Bendice cada día para tu pueblo. Abre la ventana de los cielos, sorpréndeles, aprovisionalos. Gracias, gracias te damos. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.